Saludos a todos. Bienvenidos al octavo y último de los estudios en el libro de Romanos. Con este ya llevamos dos series. Una fue en el libro de Efesios y ahora en el libro de Romanos. Todas las series están en el canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Bautista de Murcia. Si quieres ir allí, puedes ver todo lo que hemos estudiado, 4 estudios en el libro de Efesios y con este último sería el octavo en el libro de Romanos. Muy bien, ¿cómo vamos a abordar este tema de Romanos capítulo 16? Cuando lo que hay ahí son 26 personas a las que se les da muchos saludos. ¿Qué podemos sacar? ¿Qué podemos aprovechar de todo esto? Si toda la escritura es inspirada por Dios, entonces quiere decir que aquí hay algunos principios básicos, importantes, elementales, que todos debemos conocer. Y creo que en Romanos capítulo 16 lo que encontramos es que hay personas dignas de honor dentro de la iglesia y hay otras que son un peligro aún dentro de la iglesia del Señor en términos generales. Pues empecemos viendo quiénes son esas personas dignas. Pues obviamente son las que sirven a Dios con diligencia. Esas son las personas a las cuales debemos imitar. Entonces, como vemos en Romanos capítulo 16, versículo 1, nos comienza diciendo así: Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Bueno, se menciona a una persona aquí, Febe, que es diaconisa. Obviamente, una diaconisa o un diácono inclusive son personas que asisten en la obra del Señor. Ese es el trabajo fundamental de ellos, asistir. De tal manera que comienza introduciendo esta sección, hablando de personas que apoyan en la obra del Señor y que sin ese apoyo sería muy difícil, muy complicado hacer la obra del Señor. ¿Qué hacer con estas personas? Nota que aquí es una mujer, es una diaconisa. Y dice entonces en el versículo 2 qué hay que hacer con esa persona. Y lo que dice es que a esa persona o a las que son como ella se les debe abrigar, se les debe apoyar, se les debe ayudar. Dice así el versículo 2, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, dice el apóstol Pablo. Esta persona es digna, apoya, sirve en la obra del Señor como un auxiliar. Importantísimo el trabajo que ella hace. Se pide que se le reciba, que se le ayude, que se le apoye. Antiguamente, las diaconisas solían ser viudas. Eran ellas las que se encargaban normalmente de servir a los enfermos, a los pobres, a los extranjeros o inclusive hasta los prisioneros. Un ejemplo de ello lo tenemos, por ejemplo, en 1 de Timoteo capítulo 5 versículos 9 y 10. Dice, ¿quiénes son esas viudas ahí? Que normalmente eran diaconisas. Se ha puesto en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, y aquí vienen los ministerios, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Ahí están algunas funciones que cumplían estas diaconisas. Digo y repito, normalmente y antiguamente estas personas eran viudas. Ahora, se mencionan, son 26 personas las que se mencionan en el libro de Romanos, comenzando con esta diaconisa. Pero también hay algunos otros que han dado y dan la vida al servicio del Señor. Son personas que trabajan hombro a hombro, en este caso con el apóstol Pablo. Dice, por ejemplo, en el versículo 3, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. También los versículos 21 al 23 dicen así, os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes.
Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto, dice allí. Entonces, como ven, se menciona mucho personas que son colaboradores, co-trabajadores, digámoslo así. Trabajan hombro a hombro con aquellos que van adelante, abriendo brecha en la obra del Señor. Son personas que dan la vida por los compañeros, que no los dejan atrás. Por eso en el versículo 4 dice que, por ejemplo, Priscila y Aquila, dice el apóstol Pablo, expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles dieron su vida por mí, dice el apóstol Pablo. Además, estas personas daban de sus bienes, lo ofrecían todo, sus vidas y sus bienes. Dice en el versículo 5, saludad también a la iglesia de su casa. Es decir, habían abierto la casa y su familia con ellos allí para poder abrir obra en el lugar donde estuviesen. Trabajaban hombro a hombro con los que llevaban adelante la obra del Señor, daban la vida por los compañeros y aún ofrecían sus bienes. Pero también son personas entre estas dignas a las cuales imitar, personas que perseveran en la fe. Por ejemplo, en el capítulo 16, versículo 5, al final, dice, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. En toda esa región hubo uno que se convirtió y que hasta ese momento seguía firme en los caminos del Señor. Una persona a imitar, una persona que había perseverado en la fe. Por otro lado, hay personas a las cuales se mencionan aquí que trabajan incansablemente en la obra del Señor. Versículo 6 dice, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Y el versículo 12 dice, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. ¿Notas la intensidad? Han trabajado mucho, han llegado hasta el agotamiento trabajando para la obra del Señor. Aquí se mencionan personas dignas de imitar por su trabajo en la obra del Señor, por su diligencia en la obra del Señor. Son personas que en todo esto han pasado por pruebas difíciles, complicadas. Han sido probados, pero aprobados. Por ejemplo, versículo 7 hasta la primera parte del 10 dice, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Se mencionan algunas situaciones difíciles ahí, prisiones. Fueron probados por la oposición al Evangelio y se mantuvieron firmes, leales a la palabra del Señor, leales a Cristo. Personas que no solo trabajaban incansablemente, que no solo daban su vida por los demás, sino que lo daban hasta el final, todo hasta el final. Nunca estas personas se intimidaban ante nada. Por ejemplo, siempre en el versículo 10, en la segunda parte, y el versículo 11 dice así, saludad a los de la casa de Aristóbulo, saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Cuando aquí se menciona a los de la casa de, literalmente son que pertenecen a esa casa. Una casa, en el Nuevo Testamento, el concepto casa son personas que pueden ser los padres de familia, pero también sus hijos, o también sus sobrinos, o todos los que viviesen en ese entorno familiar, inclusive los esclavos. Y cuando alguien pertenecía a la casa de fulano, significa que es esclavo de esa persona, lo que significa que entre estas personas dignas de imitar, había gente de toda clase de estratos sociales, digámoslo así, inclusive esclavos, firmes en el Señor, a pesar de su condición tan complicada.
También habían otros, por ejemplo, en el versículo 7, en la primera parte, dice el apóstol Pablo: saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes. También en el versículo 11, en la primera parte, saludad a Herodión, mi pariente. Y también en el versículo 21, os saludan Timoteo, mi colaborador, Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Cuando el apóstol Pablo habla de estas personas como sus parientes, se refieren a que son judíos, son paisanos, digámoslo así, de alguna manera. Son ese pequeño remanente del pueblo de Israel, según el capítulo 11 de Romanos, un pequeño grupo de personas que no ha rechazado a Cristo. Por el contrario, siguen a Cristo a pesar de... Y a pesar de que normalmente la oposición siempre comenzaba por parte de los judíos. No se intimidaban, fuesen esclavos o fuesen judíos que tenían todo el pueblo contra ellos, se mantenían firmes en el Señor. Pero por otro lado, estas personas son dignas de imitar porque mantienen la unidad en el cuerpo del Señor. Versículos 13 al 15 dice: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Pátrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermano, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Entonces, de lo que está hablando son personas que están juntas. Dice, están con ellos. Esa expresión, están con ellos, implica una asociación muy estrecha. Permanecen juntos, es la idea. Y como están juntos, no hay barreras para ellos. No importa si uno es esclavo, no importa si uno es griego y el otro es judío, no importa. No hay barreras de ningún tipo. Por eso dice en el versículo 16, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Es interesante que no solo en esta ocasión se habla del ósculo o beso santo. En el Nuevo Testamento hay varias ocasiones cuando se menciona lo mismo, que la iglesia debe saludarse así. Por ejemplo, 1 Corintios 16:20, 2 de Corintios 13:12, 1 Tesalonicenses 5:26 y aún 1 Pedro 5:14. Es una forma de expresar el amor en Cristo. Es una idea de que estamos unidos, estamos juntos, no hay barreras entre nosotros y nos expresamos este cariño. Eso es muy importante en la obra del Señor, aún en estos tiempos, cuando estamos tan distanciados por salud puede ser, pero no nos distanciemos en nuestra relación de los unos para con los otros. Así que en esa primera parte del capítulo 16 tenemos personas mencionadas que son dignas, que sirven al Señor diligentemente, son asistentes, son auxiliares en la obra del Señor. Hay que ayudarles, hay que apoyarles, tenemos que mostrarles el amor del Señor. Lo han dado todo y por eso llegan a ser un tremendo ejemplo, por perseverar en la fe, por trabajar incansablemente, por pasar la prueba y salir aprobados, por no intimidarse y por mantener la unidad en el cuerpo del Señor. Personas dignas de seguir, dignas de imitar. Pero por otro lado, también se menciona aquí personas que son un peligro en la obra del Señor. Por ejemplo, en el versículo 17 se nos dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Si por un lado se dice que hay que asociarse con aquellos que son un modelo, de estos dice, cuidado, de estos tienes que apartarte. ¿Cuál es el peligro de estas personas? El peligro es que van contra la doctrina, es decir, con la sana enseñanza. Son personas que causan divisiones, por tanto, que siembran dudas. Son personas muy peligrosas, son sutiles, por eso dice que os fijéis. Porque hay que concentrarse para ver, esta persona habla bien, habla bonito. Pero ¿cuál es su intención? Mira, por ejemplo, otros elementos sobre estas personas. Versículo 18 dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos.
Son egoístas. Esa es la idea cuando dice que sirven a sus propios vientres. Buscan su propio interés. Van por lo suyo. Y seducen. Hacen caer a otros con un lenguaje elegante, con palabras sutiles, dice aquí. Aún puede ser un lenguaje muy religioso. Parecen, pero fijaos bien, porque no son de Cristo. Por el contrario, van contra la doctrina del Señor. Hay que cuidarse de ellos. Por eso dice en el versículo 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Hay que cuidarse de estas personas. Esas personas, cuidado, porque pronto serán llevadas a juicio. Y mira qué fuerte, cómo lo menciona en el versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. El juicio de Dios se aproxima contra Satanás y todos sus instrumentos de manera segura. ¿Qué pasa con la iglesia? La iglesia debe mantenerse fiel, imitando los buenos ejemplos, apartándose de aquellos que son un peligro. Así Dios va a bendecir siempre a su iglesia. Dios va a impartir su gracia, que es lo que nos dice la segunda parte del versículo 20. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y en el versículo 24 también dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén, dice allí. Así es que Dios sigue impartiendo su gracia. Aún entre estas personas puede ser llevadas a arrepentimiento y Dios les perdona. Seguramente que sí. Ahora, cuidado con esas personas. Hay que tener mucha cautela. Hay que ser muy sabios para entender, para fijarnos bien quién está en la doctrina correcta, es decir, en la enseñanza pura, tal como el Señor la ha enseñado, y quienes van en contra de esta enseñanza. ¿Cómo podemos nosotros mantenernos firmes? Pues obviamente es en la palabra, afirmándonos por medio de la palabra del Señor. Los versículos 25 y 26 dicen, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ahora ha sido manifestado y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Si notas en esos dos versículos, la palabra del Señor lleva varios nombres, por ejemplo, el misterio, o el evangelio, o mi predicación, o las escrituras, o el mandamiento de Dios, o la fe, como el conjunto de doctrinas de la fe. Es un énfasis muy, pero muy fuerte en los versículos 25 y 26 en la palabra del Señor, porque esta es la manera de mantenerse firmes. De tal manera que si nos mantenemos firmes, imitando los buenos ejemplos, cuidándonos de los que van en contra de la palabra del Señor, entonces Dios seguramente ha de ser glorificado. Y así termina el libro de Romanos, diciendo, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Que así sea. Que Dios sea glorificado en su iglesia. Para que sea glorificado, tú y yo debemos esforzarnos como aquellas personas de la iglesia primitiva que trabajaban arduamente para el Señor, que era un auxilio, un apoyo en la obra del Señor, y cuidándonos de aquellos que llegan a ser un peligro y que pueden llegar a destruir la unidad dentro de la iglesia o a dañar la unidad dentro de la iglesia. Que Dios sea glorificado. Amados hermanos, qué gozo haber estado en el libro de Romanos y aprender tanto. Hay mucho más. Por eso, lee tu Biblia. No dejes de estudiar la palabra del Señor. Y si Dios permite, hasta un nuevo estudio. Hasta pronto.